Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Epul, soy en este momento director del Instituto Adventista de Capitán Bermúdez y en este momento no estoy yendo al club, pero durante muchos años me desempeñé como consejero, director, eh, como regional también en los últimos años. Y bueno, en este caso me pidieron que les pudiera hablar de la recreación en el ámbito del campamento, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista más general, ¿sí? Vamos a ver qué significa la recreación y qué cosas tener en cuenta para organizar todos los espacios de recreación en nuestro club, ¿sí? En primer lugar, quería empezar leyéndoles una cita de la hermana de White que dice, está en el libro La Educación, y dice, hasta donde sea posible, colóquese al niño o también al adolescente desde su más tierna edad en un ambiente que abra ante él este maravilloso libro de texto. ¿De qué está hablando? De la naturaleza, donde él pueda contemplar las gloriosas escenas pintadas por el gran artista en las telas variables de los cielos, que se familiarice con las maravillas de la tierra y el mar, que observe los misterios revelados por las diversas estaciones y aprenda del Creador en todas sus obras. ¿Sí? La idea entonces es que nosotros al recrearnos, que significa volver a crearnos, ¿sí? Podamos recordar cómo el Señor nos creó y todas las maravillas que creó para nosotros, ¿sí? Es volver al momento de la creación. Es una forma muy interesante de entender la recreación. No es solo jugar, no es solo divertirse. La recreación tiene que tener un propósito, ¿sí? Em, entonces, lo que vamos a ver es hoy cómo darle propósito a la recreación, ya sea en los domingos en nuestro club, en los campamentos, en las salidas, qué tipos de recreaciones hay, cómo salirnos un poco de lo de siempre, ¿sí? Em, y en ese sentido, lo más importante que dice acá esta cita, ¿sí? Es esto de que la recreación, en la medida de lo posible, debe ser al aire libre, ¿sí? Nosotros trabajamos en un club que tiene como objetivo, entre muchos otros, el conocimiento de la vida al aire libre. Entonces, al pensar en nuestras formas de realizar recreación, tenemos que incluir el aire libre lo más que se pueda, en todos los casos, ¿sí? Primero, 5 tips para tener en cuenta al momento de organizar nuestra recreación. El primero, planificar, ¿sí? La planificación es muy importante. Y la planificación no se realiza unilateralmente, aunque sí sería bueno que haya un especialista de recreación en nuestro club. La planificación de la recreación se realiza de manera corporativa, tanto para las salidas como para los eventos, ¿sí? No es lo mismo organizar la recreación del Día del Niño, por ejemplo, que la recreación de un campamento. Pero sí o sí es necesario planificar, ¿sí? Nuestra recreación no puede salir de la nada de una idea que tengamos a último momento, ¿sí? Generalmente dejamos la recreación como algo, bueno, organizamos bien, seguro, esto, acá, allá, y después el cómo nos divertimos, qué punto de tarjeta vamos a hacer, todo, pero el cómo nos recreamos lo dejamos para el último y al final termina saliendo lo que sale y un poco de las ideas de todos, y suele ser un momento que hasta suele ser incómodo, ¿sí? La recreación se planifica, ¿sí? Y el siguiente punto tiene mucho que ver con el primero, que es llevar lo mínimo indispensable. Si nosotros no planificamos la recreación, vamos a estar llevando todos nuestros materiales de recreación a todos los aspectos en los que tengamos la oportunidad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos sogas, vamos a llevar todas nuestras sogas siempre, bajo todas las circunstancias, a todos los campamentos. Y por ahí en un campamento resulta que no está tan bueno hacer un puente mono o hacer una tirolina, sino que están buenas hacer otras actividades. Tenemos la posibilidad de hacer rappel, de hacer exploración, de hacer espeleología, y no necesitamos tanto de esas sogas y tal vez necesitamos otras. Entonces, llevar lo imprescindible. Lo imprescindible es que no falte nada, pero también que no sobre nada, ¿sí? Porque nosotros también somos guardianes de los recursos de nuestro club, ¿sí? Al igual que de los recursos humanos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que necesitamos gente que nos ayude a organizar la recreación. ¿Cuántas personas se van a necesitar para este juego? Esas personas tienen que estar. Y no pueden tal vez ser los consejeros, porque los consejeros están con sus unidades y los están cuidando. Entonces, ¿a quiénes vamos a llevar? ¿Sí? Eso es muy importante de tener en cuenta en una planificación.
El tercer aspecto que es muy importante es la seguridad, ¿sí? La seguridad es fundamental porque es lo que nos permite saber que podemos jugar tranquilos, ¿sí? Y en cuanto a la seguridad, hay diferentes aspectos a tener en cuenta. Primero, el público al que vamos a dirigir nuestra recreación, que puede ser aventureros, conquistadores, pueden ser conquistadores plus, ¿sí? Pueden ser incluso líderes, ¿sí? O puede ser una recreación que hacemos cuando vamos a otro lado, por ejemplo, a un merendero o a un asilo, ¿sí? Puede ser para nuestro grupo de JA también. Entonces, primero ver eso. Segundo, conocer las características de nuestro grupo, porque tal vez en nuestro grupo tenemos muchos deportistas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay clubes donde por sus propias características la mayoría de los chicos hacen deporte, entonces pueden realizar un tipo de actividades que tal vez en otros grupos donde, y me voy a ir a otro extremo, tenemos muchos chicos que tienen alguna capacidad diferente, no pueden realizar, ¿sí? Entonces, conocer nuestro grupo, saber qué cosas pueden hacer y qué cosas no, nos ayudan a pensar en una buena seguridad, ¿sí? Los elementos que usemos tienen que ser elementos seguros. No podemos usar, por ejemplo, sogas que estén deshilachadas y que se nos puedan romper. Si vamos a hacer un juego con sogas, tenemos que tener sogas buenas. Si no, tenemos que descartar y pensar en otra cosa, ¿sí? Necesitamos también personas que cuiden a los chicos en las diferentes instancias y sobre todo en aquellas que sean más difíciles al momento de realizar la recreación. Algo que es importante es que todo, en el sentido en el que le dimos en la primera frase, todo es recreación, ¿sí? Entonces, no pensemos en la recreación como un momento especial del campamento, sino como un todo. Esto nos va a ayudar mucho también a pensar en la seguridad que necesitamos. Otra cuestión a tener en cuenta, voy siguiendo acá mi machete, es el tema de la protección, ¿sí? En este caso tiene mucho que ver con la seguridad, pero también tiene que ver con las cuestiones externas a nosotros, ¿sí? Podemos realizar una actividad, si está lloviendo a cántaros, por ejemplo, tal vez sí, tal vez podemos hacer un quemado en el barro, por ejemplo. Pero tal vez no, tal vez lo mejor es no. Vamos a ir a un lugar, por ejemplo, a hacer juegos de stalking en un lugar donde está nevando, vamos a ponernos a jugar en la playa en un día de verano muy caluroso, la siesta. ¿A qué riesgos estamos exponiendo a nuestros chicos? ¿Sí? Muchas veces pensamos la seguridad, la recreación en términos de lo que nos gusta hacer a nosotros y no pensamos en la seguridad de los chicos y esto genera problemas. ¿Sí? Problemas con los seguros, problemas con los padres, incluso ha habido grandes desgracias en nuestros clubes por no pensar en estas cosas. ¿Sí? Y todas estas cosas nos llevan a la siguiente característica, que es la adaptabilidad. Yo preparé un juego que era para hacerlo al aire libre y al sol y me llueve en el campamento y voy a tener que pensar en hacer otra cosa, ¿sí? Y no pasa nada. Tengo que tener siempre un plan B y un plan C. Tengo que estar lleno de recursos, ¿sí? Eso es súper importante. No puedo pensar en una sola cosa porque si esa cosa, porque me faltó la persona, porque me faltó el material o porque me faltó, em, no sé, porque las condiciones climáticas cambiaron, si no la puedo hacer, arruiné eso. Entonces tengo que tener diferentes opciones de recreación para los diferentes momentos. Yo recomiendo siempre tener tres planes, ¿sí? Em, que por supuesto se pueden ir adaptando y se pueden mezclar y no pasa nada. En el camino uno se da cuenta, por ahí hay un juego que funciona bien y lo había pensado para 10 minutos y capaz que lo puedo estirar media hora y sacar otro y veo un juego que no funciona o alguna actividad que no funciona y la puedo sacar y no hay problema y no pasa nada, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso al momento de pensar su recreación. Seguimos. Em, una cosa importante con respecto al armado de la recreación es que debe tener momentos, ¿sí? Debe tener momentos de alta intensidad y de alto rendimiento y momentos de baja intensidad y de bajo rendimiento. Tenemos que pensar esto generalmente como una cima, ¿sí? Donde tenemos un momento para empezar, generalmente tranquilo, ¿sí? Y de ahí ir subiendo la intensidad, llegar a un pico, que eso también depende de cómo conocemos a nuestro grupo, porque por ahí en un grupo de adolescentes y preadolescentes nos va a costar mucho sacarlos de ese pico, entonces ese pico no debe ser demasiado elevado,
¿sí? Y por ahí si tenemos un grupo de aventureros muy chiquititos, si los llevamos al pico inmediatamente se duermen. Entonces tenemos que ver cómo va a ser nuestra cima y de ahí ir bajando, ¿sí? Para lograr la tranquilidad al terminar el momento de recreación. Por ejemplo, si lo pensamos en una fogata, poder empezar con canciones sentados, juegos tranquilos, después pasar a los juegos de pie, ¿sí? Y poder después volver a hacer algún juego tranquilo o alguna otra actividad para terminar con una reflexión, ¿sí? Eso sería como un ideal, pero sobre este ideal se pueden construir muchos otros ideales, ¿no? Siempre la idea es pensar, empezar tranquilo, avanzar y bajar. Si es una actividad de recreación larga que dure todo el día, lo ideal es que fueran varias cimas, ¿sí? Eh, entonces, tener momentos de alta intensidad, momentos de baja intensidad y momentos de alta intensidad y momentos de baja intensidad. Esto nos permite controlar la energía y hacerla durar durante toda la actividad, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una jornada de día completo, por no sé, el día de la primavera, por ejemplo, nos permite pensar ya en la posibilidad de que no todo sea intenso en el mismo momento, ni todo sea tranquilo en el mismo momento. Incluye también los momentos de ocio, ¿sí? El ocio no es malo siempre que esté bien direccionado. Entonces podemos dar algunos momentos, una media hora, para que los chicos charlen, se conozcan, se distiendan, ¿sí? Y que estén incluidos dentro de la actividad de recreación. Pero también a esto hay que pensarlo y hay que planificarlo, ¿sí? No podemos, por no planificar, tener 2 horas sin hacer nada. Los momentos de ocio también tienen que ser planificados y tienen que estar incluidos en la programación. Es como de esta media hora vamos a dedicar a conocernos, a conocer a otros clubes, por ejemplo, si estamos en el Camponi, ¿sí? Eh, Muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Todo lo que hacemos en la recreación tiene que ser planificado. Cuestiones que tienen que ver con la protección y que es importante no olvidar. Tiene que haber hidratación, por ende tenemos que tener agua, ¿sí? Agua potable cercana, pero cercana y accesible, ¿sí? O sea, está bien, hay un río a 50 metros y es el río que usamos para el campamento, buenísimo, pero si vamos a hacer un juego que exige mucho cansancio y después los vamos a mandar al río, capaz que hasta los estamos poniendo en peligro. Entonces lo ideal sería tener un bidón cerca para que se puedan servir, ¿sí? Y también alguna fuente de alimentación al terminar estas actividades, ¿sí? Una fruta o que ya tengan el almuerzo a medio preparar, cosas así, que tengan algunos snacks, ¿sí? Para que puedan recuperarse. Recordemos que nuestro cuerpo necesita también recuperarse a través de la alimentación y del descanso también, ¿sí? Es importante parar en ciertos momentos y que no todo sea intensidad, intensidad, intensidad. Hablando de los tipos de actividades recreativas, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes tipos, ¿sí? Y todos son importantes. Yo voy a mencionar acá solamente algunos ejemplos. Existen las actividades que podemos decir recreativas puras, ¿sí? Por ejemplo, realizar juegos al aire libre, por ejemplo, eh, el poder tener una jornada de em, recreación que nosotros, bueno, la podemos hacer, por ejemplo, para el Día del Niño, para el Día del Conquistador, ¿sí? Pero también hay otras formas de recreación que nosotros por ahí no tenemos tanto en cuenta, ¿sí? Y quiero mencionarles algunas de esas. Tenemos las actividades de integración, que muchas veces son muy importantes y son una buena forma de comenzar también en esta cima que les digo al momento de pensar la recreación, ¿sí? Actividades para conocerse, actividades para compartir, actividades para conocer aspectos de la vida de otro que no conocía. Son muy importantes estas actividades y no deberían faltar en nuestros momentos de recreación. Integración puede ser hacer un trabajo en grupo. Integración puede ser eh, mientras vamos caminando que nuestro líder nos vaya preguntando cosas sobre nuestra vida. Pero también pueden ser juegos organizados que tengan que ver con conocerse, ¿sí? Que tengan que ver con describir características positivas, ¿sí? De la otra persona, con hacer preguntas sobre cosas que quisiera conocer. Hay un montón de actividades y esto no voy a mencionar nada en específico porque si ustedes buscan en internet hay un montón de material, ustedes ponen actividades de integración como de cada una de estas cosas que les estoy diciendo, eh,
y se van a encontrar llenos de recursos. Es muy importante eso. Nosotros no tenemos por qué inventar los recursos. Hay un montón de recursos en Internet que nos sirven. Canciones, juegos, actividades de integración, otros tipos de recreación. Entonces, busquemos, abramos la cabeza y no usemos estos recursos tecnológicos que nos permiten por ahí no tener que imaginarlo yo, porque si no siempre me voy a sal de ahí, chivita, chivita, o hay un barco en el fondo de la mar y termino haciendo lo que hacían nuestros líderes cuando nosotros éramos niños. Hay que salir un poco de la Matrix, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, también están las actividades experienciales. Estas actividades son muy interesantes, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, como recreación, no sé, hacer un altar para luego aprender una lección sobre el pueblo de Israel y eso implica traer piedras o eso. O también podemos decidir, bueno, vamos a salir a juntar flores y con eso hacer un té o hacer un perfume. Es una actividad de recreación que es experiencial, ¿sí? Que nos permite una experiencia, ir a ver y caminar hacia un mirador para ver el atardecer y poder sacar alguna lección que no necesita ser una elección dicha, ¿sí? Puede ser que estemos en silencio mirando el atardecer y todo va a estar bien, ¿sí? Y el Señor habla a través de su libro, entonces no hace falta que sea exactamente yo el que le diga al chico cómo pensar, ¿está bien? Sino que muchas veces esas actividades experienciales nos sirven para que los chicos saquen sus propias conclusiones y ahí después sí estaría bueno hacer una apuesta en común acerca de esas actividades. Bien, con respecto a esto también tenemos actividades deportivas. Las actividades deportivas son aquellas donde directamente vamos a participar de deportes organizados, ¿sí? Después vamos a hablar de algunas pautas que tienen específicamente que ver con las actividades deportivas, así que no quiero avanzar demasiado en eso, pero sepan que pueden organizar, por ejemplo, no sé, un fútbol, un vóley, un básquet, torneo de ping-pong, practicar natación. De hecho, muchas de estas son parte de nuestras actividades necesarias para las clases progresivas, ¿sí? Continuamos con los tipos de actividades y tenemos las caminatas, ¿sí? Las caminatas son una forma súper importante de recrearnos, ¿sí? Y dentro de las caminatas podemos desarrollar un montón de otras actividades que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Cuando decimos caminatas también decimos bicicleteadas, decimos salidas en balsa, eso será según el lugar a donde ustedes vivan, los recursos que ustedes tengan, usen la imaginación, pero las caminatas son gran parte de nuestras clases progresivas y eso tiene un objetivo, ¿sí? Uno mientras camina puede reflexionar sobre diferentes cuestiones, aprender un montón de cosas, aprender sobre su cuerpo, aprender sobre el grupo, aprender sobre la naturaleza. O sea, las caminatas no pueden faltar en nuestro club y son una forma de recreación y no deberían ser aburridas. Podemos pensar consignas en las caminatas, podemos pensar hitos, ¿sí? En las caminatas. Se le suelen decir en el campo apachetas, ¿sí? O sea, esto de paro en tal lugar para reflexionar sobre esto, para pensar sobre esto, dejo un mojón. Se pueden hacer un montón de cosas alrededor de eso, que sea lindo, que sea reflexivo. Pensemos en, por ejemplo, caminatas con temáticas, ¿sí? Así como digo caminatas, puedo hablar de cualquier actividad que tenga una temática, ¿sí? Las temáticas son importantes. Luego están los campamentos, que bueno, campamentos, todo el campamento es recreativo. Todo el campamento es recreativo, no solo los momentos de recreación del domingo a la mañana y por ahí del sábado a la noche, ¿sí? Y en ese sentido también está bueno que le demos un sentido al campamento y que la fogata y que los juegos y que todo tengan que ver con ese sentido. ¿Qué sentido puede ser? Hay millones, las 12 tribus de Israel, el santuario, ¿sí? Por decirles algunos bíblicos, pero podrían ser también algunos otros con enseñanzas, los animales, la jungla, ¿sí? Estoy tirando algunos sentidos que se me van ocurriendo en este momento, pero hay muchísimos más, ¿sí? Luego tenemos las observaciones, que esto es algo que se usa mucho en otros países, pero que aquí no lo usamos demasiado, ¿sí? Que son salidas que nos sirven para observar cosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, observación de pájaros, ¿sí? Pero también el geocaching es una salida de observación. Para los que no practicaron todavía geocaching con su club, se los recomiendo, ¿sí?
El leatherboxing también, que no se hace mucho en Argentina, pero que está muy bueno. ¿Sí? Estas salidas que nos permiten ir a buscar cosas específicas, observar, estar en silencio, en introspección, pero una introspección guiada por un objetivo, ¿sí? Vamos a ir a observar plantas silvestres, por ejemplo, ¿sí? Parece aburrido, pero eso va a depender del enfoque que nosotros le demos. Y por último de las que se me ocurren a mí, pero hay muchísimas más, como les digo, están las actividades que son sociales, ¿sí? Pensemos en los juegos sociales que podemos realizar en el club, pensemos en las otras formas de actividades sociales que tenemos, ¿sí? Que son juegos por ahí más organizados, más pensados para adentro, ¿sí? Que por ahí podemos usar en un pernocte en el club, ¿sí? Y que nos sirven para pensar algunos otros tipos de juegos más tranquilos o con otras dinámicas que no se podrían hacer tal vez al aire libre. Y cuando digo juegos, digo también dinámicas, ¿sí? No necesariamente lúdicas. Pueden ser dinámicas de oración, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, bueno, entonces, ya para ir terminando, un par de datos más importantes. Algunas pautas a tener en cuenta. Se debe perseguir siempre al seleccionar una actividad que apunta al compañerismo, ¿sí? Eh, la competencia no es mala, no demonicemos la competencia, pero nuestras actividades tienen que tender al compañerismo, al unirnos más, ¿sí? ¿Es difícil pensarlo de esta forma? Sí, es difícil, porque todos queremos jugar a juegos a donde podamos ganar, todos queremos hacer actividades donde podamos ganar. Ganar no está mal, pero el compañerismo es importante, ¿sí? Otra cosa, se tienen que elegir cosas que sean divertidas, ¿sí? Muchas veces en ese sentido siento que fallamos porque pensamos por ahí en lo que más rápido se me ocurre o en lo que se viene haciendo hace un montón de tiempo y ya no divierte. ¿Qué divierte a los adolescentes de hoy? Bueno, eso hay que buscarlo entre los adolescentes de hoy, dentro de lo que por supuesto corresponda y dependa de nuestros principios, ¿sí? Pero hay que pensar que sean divertidas y que sean inclusivas. La idea es que yo tengo que conocer a mi grupo porque todo mi club o toda mi unidad tiene que poder participar de la actividad que yo realizo. Si tengo chicos que son tímidos, si tengo chicos que no participan de juegos violentos porque no saben, o de juegos, digo, violentos, cuando digo juegos que sean de alta intensidad, tengo que pensar en algo que los incluya a ellos, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso también es importante esto que decimos del compañerismo frente a la competencia, ¿sí? Eh, Como les decía, la competencia no es intrínsecamente mala, ¿sí? Pero ganar no tiene nunca que ser el énfasis del juego, sino que debe ser algo irrelevante o por lo menos menos importante. La competencia solo es útil cuando hace aumentar el placer de los que están jugando y de todos los que están jugando, ¿sí? Tiro unos últimos tips sobre qué hacer para pensar nuestra recreación, ¿sí? Primero, ser expertos. ¿Qué significa ser expertos? No que todo el club deba ser experto, pero sí, así como tenemos gente en el club que es preparada para fuegos, preparada para nudos, preparada para marchas, ¿sí? Deberíamos tener a una o dos personas que se preparen en la recreación, ¿sí? Dos personas a las que les guste y que puedan pensar en especializarse en recreación, en pensar cómo incorporar la recreación en nuestro club, ¿sí? Los clubes más grandes pueden hasta incluso pensar en un líder de recreación de su club, que puede ir pensando ideas para las diferentes cosas. En los grupos de scout existen los jefes de fogatas o fogateros, que no solo se encargan de las fogatas, sino que se encargan de todas las actividades recreativas del club, y la verdad que me parece una muy buena idea para incorporar, ¿sí? Entonces, y de hecho es uno de los cargos más importantes que tienen los scouts. Digo, no tomándolos como ejemplo, pero por lo menos en este aspecto como algo interesante a copiar o a buscarle la vuelta para que nos sirva, ¿sí? Por otro lado, ser diferentes, esto que digo, que venía diciendo, no hacer lo mismo que hacemos siempre o que otros clubes hacen o que se viene haciendo hace 50 años. Em, Tratemos de ser diferentes y ser diferentes también en el sentido de que mostrar que existe una recreación diferente a la recreación, que no es recreación, sino que es diversión que ofrece el mundo, ¿sí? Que me puedo divertir sin necesidad de pecar. Ser audaces, no tengan miedo, no se desanimen,
¿sí? Prueben cosas nuevas, prueben cosas distintas. Puede ser recreación. Para el domingo a la mañana no hace falta en el campamento siempre, sí o sí, hacer juegos de Hércules. O juegos Sansón, como le decimos ahora. Podemos pensar en hacer cabalgatas, podemos pensar en hacer una expedición arqueológica, si tenemos un sitio arqueológico cerca, o una expedición por cavernas, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la seguridad. Podemos pensar en hacer rapel. O sea, salgamos del esquema de siempre, ¿sí? No todos nuestros campamentos tendrían que ser iguales. En uno hacemos juegos Sansón, en el otro pensemos otra actividad para el domingo a la mañana. Nadar, construir una balsa, construir un carrito de carrera, ¿sí? Hay un montón de actividades que se pueden hacer. Los sábados a la noche, fogatas, stalking. En las fogatas puede haber participación de los conquistadores o no, podemos ver, podemos jugar con eso, pensar cosas diferentes y animémonos a hacer cosas distintas, ¿sí? Y por último, ser innovadores, ¿sí? Y ser innovadores no implica descubrir la pólvora, sino muchas veces buscar la pólvora en quienes ya la han descubierto. Entonces, se trata de buscar ideas nuevas, ¿sí? Que están ahí para que las encontremos. Creo que estos son algunos secretos que les pueden llegar a servir al momento de pensar la recreación en sus clubes. Espero que les haya gustado. Van a tener un pequeño examen en relación con esto y cualquier cosa también voy a dejar mi email a disposición para los que quieran hacer una consulta. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé cuándo me verán, ¿sí? Y que disfruten de este curso. Muchas gracias.